Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos estado viendo las principales medidas económicas que se han venido tomando de parte de la nueva administración del presidente Donald Trump. Y es interesante porque en el día de ayer pues se emitió la orden ejecutiva, el decreto sobre la construcción del muro, la orden para la construcción del muro y sobre las ciudades santuario en los Estados Unidos, aspecto importante en lo que es la política de inmigración en los Estados Unidos y una serie de aspectos particulares. Y Estados Unidos ha vivido en su historia etapas de apertura al inmigrante y al refugiado que veían a este país la ciudad luminosa sobre la colina, un ideal de libertad y prosperidad. Esta es la metáfora que, de acuerdo a Bassett y Ayuso, en 1989 empleó el presidente Ronald Reagan, un republicano que regularizó a unos 3 millones de sin papeles, de indocumentados. Estados Unidos también ha vivido etapas de cierre de fronteras entre los años 20 y 60, por ejemplo, donde funcionó un sistema de cuotas. Con Trump se abre ahora una nueva etapa de repliegue, la última ronda de órdenes ejecutivas o decretos centrados en la inmigración, que puede marcar el fin de décadas en que Estados Unidos se ha abierto a la inmigración o ha mantenido una política relativamente laxa con millones de sin papeles. En su tercer día, en su despacho en la Casa Blanca, el presidente firmó esta orden ejecutiva para autorizar la construcción del muro fronterizo con México, una de las principales promesas de campaña del presidente, y también suscribió la orden ejecutiva para retirar los fondos federales para las ciudades santuario, que son aquellas donde las autoridades locales no persiguen a los inmigrantes indocumentados. El presidente insistió sobre su política durante una visita a la sede del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos. Y dijo textualmente: lo que estoy haciendo es bueno para Estados Unidos, también va a ser bueno para México. Y lo comentó en una entrevista a la cadena ABC, la primera que concede desde que llegó a la Casa Blanca el viernes pasado. En la entrevista también insistió con que la construcción de la controvertida barrera será financiada inicialmente por Estados Unidos, pero luego conseguirá que México reembolse el 100% de costes. Todo esto se nos reembolsará en una fecha posterior con cualquier transacción que hagamos con México. Solo le digo que habrá un pago, que sucederá de alguna forma, quizás de una manera muy complicada, dijo. Hemos comentado en Ecomundo que la frontera entre Estados Unidos y México, de unos 3.000 kilómetros cuadrados, la más larga alrededor de toda esta zona occidental, a lo largo de la cual hay unos 1.050 kilómetros cuadrados de muros existentes en la actualidad y vallas que separan a ambos países. La pregunta es, ¿qué consecuencias se estiman reales que tendrá la construcción del muro completo que acaba de autorizarse? En primer lugar, detener los niveles de inmigrantes que diariamente intentan llegar a Estados Unidos. No es algo nuevo. Desde 1994, Estados Unidos ha instalado vallas que hoy alcanzan 1.050 kilómetros cuadrados de la frontera, y eso ha hecho que los inmigrantes deban buscar pasos cada vez más remotos y arriesgados. Esto implica una serie de explotación de rutas de inmigrantes, de tratas sexuales y de tratas para lograr cruzar la frontera de drogas a lo largo de todo este corredor. Zonas controladas por el cartel de los Zetas en México. Y los inmigrantes se enfrentan a estas situaciones de extorsión, amenazas, secuestro y abusos físicos y sexuales. La migración de Centroamérica y la recomposición de las rutas migratorias es uno de los aspectos importantes planteados por el programa de Frontera Sur
que ha detectado un cambio de rutas migratorias por parte de las redes criminales. La patrulla fronteriza de Estados Unidos localiza anualmente unos 400 cadáveres en la frontera sur, en el Valle del Río Grande. Es un desierto con temperaturas extremas, entre 50 grados Celsius en el día y noches a punto de congelación, y esta extrema variación entre calor y frío con muchas montañas es muy difícil y es muy fácil en estas condiciones perderse. Es importante destacar que todos los analistas, economistas, sociólogos, etcétera, que están a favor o en contra de la inmigración, están claros que las fronteras deben tener controles políticos y de seguridad, y que son importantes para los países tener estos controles y establecer políticas concretas de cómo esta inmigración incide en el mercado laboral y en un conjunto de aspectos de la sociedad. Dicho esto, lo que hemos estado viendo en los últimos años es que el tope de migrantes a nivel global está en el punto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de un techo alrededor de 250.000, 300.000 a nivel global. Y por supuesto, esta es una de las zonas fuera del Mediterráneo, con todas las guerras en Siria y demás, y la migración económica de África. Vemos que todo lo que pasa a través de Centroamérica, Cuba y otras redes que vienen desde aquí por Cuba, Haití, etcétera, van hacia esta frontera. En la actualidad, Estados Unidos tiene 21.000 agentes fronterizos, lo cual ha implicado un aumento de un 520% de hace 2 décadas, es decir, que ha habido una incidencia sumamente importante de incremento de la vigilancia policial desde unos años anteriores, que se ha venido incrementando. Y según este reporte de la frontera elaborado por el Centro Wilson del Colegio de la Frontera Norte y el Centro Norteamericano de Estudios Transfronterizos, desde la instalación de nuevos tramos de muro fronterizo, al menos 6.500 cuerpos han sido recuperados y otros 1.500 más fueron enterrados sin identificar en Estados Unidos. Eso sin contar los cuerpos no recuperados. En segundo lugar, otro aspecto importante es el tema de la seguridad en términos del narcotráfico. Cañones, rampas, drones y sofisticados túneles son utilizados por los traficantes de drogas y otros productos ilegales que han encontrado múltiples formas de evadir el actual muro fronterizo. Algunos expertos creen que con un muro de 4 metros de altura, como el que se propone actualmente la nueva administración, resultaría inútil, ya que los traficantes cuentan con múltiples maneras de evitarlo. Para algunos expertos y especialistas de estas organizaciones de estudios transfronterizos, las soluciones no son físicas, sino que tienen que basarse en la cooperación, coordinación entre las autoridades de ambos países, y tienen que basarse en el uso de tecnología e intercambio de información. Mientras el mercado de droga crece, la Agencia de Protección Fronteriza de Estados Unidos, que combate el tráfico ilegal en las fronteras, reportó una baja en los decomisos en lugares como California, con una reducción del 25% en el año 2015. Un muro sellado es una contradicción frente a la intención de crear una frontera más segura, de acuerdo a expertos y académicos, pues se requiere de coordinación y comunicación, no de aislamiento. Y es importante cómo las autoridades norteamericanas y mexicanas han venido fortaleciendo estos mecanismos. De acuerdo a esto, habría mucho más difícil la cooperación y las relaciones del gobierno mexicano y los gobiernos locales. Y las relaciones existen independientemente de las rejas o los muros. El tercer elemento es el medio ambiente, el daño latente. Además de las afectaciones a las actividades humanas, el medio ambiente también está en juego. Algunas ciudades que han padecido fuertes lluvias que han derivado en inundaciones, como la ciudad mexicana de Nogales, en parte debido a que el desagüe que cruza la frontera quedó semibloqueado en el muro fronterizo, lo que generó una gran acumulación de agua. Pero no solo preocupa la interrupción de cauces de agua, sino que también la vida de decenas de especies
está amenazada por la presencia de un muro fronterizo. Según estudios realizados en la última década, uno de ellos coordinado por el Centro de Estudios Fronterizos de la Frontera Norte, hay cuencas que están divididas por la frontera México y Estados Unidos y si se interrumpen tienen impacto al terreno natural como a carreteras, a edificaciones y a sistemas de drenaje y concluyen que pueden ser muy elevados los costes. La norma oficial mexicana y la ley para la preservación de especies estadounidenses enlistan las especies amenazadas por las actividades humanas y unas 60 habitan en la región fronteriza. Para estos investigadores la migración de especies es necesaria y el muro les va a cortar el acceso. El último punto que hemos detallado ampliamente en Ecomundo es el golpe a la economía y a la confianza. Cada día cruzan la frontera unos 300,000 vehículos y 1 millón de personas que trabajan, estudian, comercian o visitan por turismo al otro lado. También 15,000 camiones de transporte pasan por ahí diariamente. El intercambio comercial en la frontera es de $1,000 millones diarios, según el reporte del estado de la frontera del Centro Wilson, un centro de estudios independiente de Estados Unidos. Todo ese flujo pasa por los 40 puntos legales. Así que, ¿por qué tendría un impacto sobre la economía de ambas fronteras la presencia de un muro en pasos no legales? Es cierto que ya están divididos, pero para algunos analistas e investigadores la propuesta de la nueva administración se alteraría la convivencia, sobre todo porque es unilateral, de ahí que algunos hablan de un Mexit. El problema es que además del muro, para mejorar la seguridad de Estados Unidos, la nueva administración ha prometido cancelar visas a mexicanos y elevar las tarifas de las tarjetas de cruce fronterizo, lo que impactaría directamente a la economía local, en una región que es muy interdependiente económicamente, que tiene fuertes vínculos culturales, que tiene fuertes relaciones comerciales, y para estos analistas e investigadores el muro es muy negativo en un contexto donde tiene una fuertísima integración. Solo San Diego en Estados Unidos tiene una economía más fuerte que su vecino Tijuana. El resto de las ciudades como El Paso, Nogales, Laredo, McLean o Bronzeville dependen de la economía de sus vecinos del sur. Argumentos positivos o negativos, habría que suprimir las barreras existentes a la inmigración. Y esto es importante. Sí, indiscutiblemente las fronteras son importantes por razones políticas, por razones de seguridad nacional. Aquí el problema son los controles y estos controles deben establecerse. En torno a las ciudades suntuarios, el alcalde de Nueva York estableció que no va a aplicar estos esquemas de controles, aunque pueda perder $150 millones y va a recurrir a las cortes para tratar de apelar una posible decisión sobre estos aspectos. Este va a ser un tema muy controvertido. La sociedad mexicana fue sacudida en el día de ayer. 2 representantes importantes estaban negociando en la Casa Blanca la llegada del presidente Nieto para discutir el Tratado de Libre Comercio cuando el presidente Trump salió a dar el nuevo decreto hacia la opinión pública. Y en México hubo una ola de intelectuales, empresarios y en general en el pueblo pidiendo que el Peña Nieto aplace su reunión y que establezca relaciones bilaterales diferentes en torno a este punto. Mientras tanto, Canadá ha dicho que va a negociar por separado con los Estados Unidos, ya con la apertura del oleoducto que ha planteado Trump. De manera que los próximos días van a ser muy importantes. Ya en la reunión del CELAC, los países de América Latina y el Caribe se solidarizaron con México en torno a esta situación. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.